Bienvenidos a este nuevo espacio para poder seguir creciendo juntos en las verdades de Dios. Creemos que será muy bueno para nosotros poder refrescar lo que compartimos durante nuestros servicios presenciales, para que si no pudiste estar, recibas lo que Dios tiene para vos con este mensaje. Y si estuviste presente, pero querés volver a escucharlo, que esta vez traiga algo nuevo a tu corazón. Muy bueno, muy bueno. Ya estamos como figurita repetida, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Acá, ahí está bien. Muy bien. Bueno, saben de mi toque, así que voy a correr un poquitito más esto acá. Si no, no puedo conmigo. Es así, ¿qué vas a hacer? Y bueno, es así. El pastor es así. Muy buenas noches para todos. Es hermoso realmente poder ver a cada uno de ustedes acá. Me dijeron que miro mucho para allá, así que tengo que mirar mucho para acá. ¿Está bien? Y estamos en el tercer capítulo de la serie Místicos y quiero empezar quizás diferente como empezamos otros domingos, y es leyéndote un versículo de la Biblia. ¿Sí? Si no, ¿de dónde sería? ¿No? Si es un versículo, claramente es así. Y el versículo está en Mateo 10, versículo 1, la primera parte, y el versículo 7. Yo te lo leo, no en la placa, pero si querés toma nota. Mateo dice: entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Y el versículo 7 sigue diciendo: y les dijo, yendo, anuncien este mensaje diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Voy de nuevo. Entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad y les dijo: yendo, anuncien este mensaje diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Wow. Estamos justo conectados en este texto y en esto que estamos hablando. Está súper conectado con la visión que tenemos como iglesia este año. ¿Se acuerdan cuál es la visión? Mientras van. Y hoy entregamos, no sé si tienen el sticker de la ruta. ¿Lo tienen? Es el día de la escarapela, así que hicimos un sticker de la ruta. Muy bien. Y estando en este capítulo 3 de la serie Místicos, quiero ponerte una intro por si no estuviste en los dos anteriores servicios. La palabra místico viene de un término griego que se usaba para hablar a alguien que había sido iniciado en un secreto sagrado. No porque lo había estudiado, sino porque lo había vivido. Y en la vida de los primeros cristianos, ser místico tenía que ver con tener una experiencia profunda con Dios, conectar directamente con Él, vivir en el reino, en este reino que aunque no se vea existe, y moverse con el Espíritu Santo en sí, que es el que revela lo que está oculto y da poder para actuar. Y pusimos como un breve resumen de esta serie Místicos que nos contaba Nati en el primer capítulo. Podemos decir, esta serie Místicos como subtítulo tendría poder y autoridad. Y en el primer capítulo, Nati nos contó y nos dio una masterclass, puse acá yo en mis notas, sobre el tema de la herencia que tenemos nosotros como hijos de Dios. En Jesús, para los que decidimos por Él, fuimos adoptados. ¿Saben qué? Somos 5 de mamá y papá, y además mi viejo, como no tenían nada que hacer, adoptaron un hermano más de papel. O sea, yo tengo un hermano que a los 11 años vino a vivir a casa. Él cambió su segundo nombre, cambió su apellido y es mi hermano. Lo siento como si fuera propio. Es más, es el que más me llama, me manda mensajes. Todavía me sigue diciendo gordo, no sé por qué. Me dice: ¿qué haces, gordo? ¿Cómo andás? Y es hermoso poder tener esta perspectiva para mí. Cuando yo tuve mis 3 hijos, no elegí si iba a ser hombre, mujer, alto, bajo, claro, oscuro. No lo elegí. Pero cuando mis papás fueron a adoptar a mi hermano, sí eligieron. Entonces ahí veo una conexión de amor especial en la adopción.
Porque hay una selección, no porque digo este sí, este no. Es decir, quizás si tenés 5 hijos y vas a adoptar a alguien, no es por una necesidad personal, es porque estás viendo una necesidad en la otra persona. Y me encanta ver eso de parte de Dios. La Biblia dice que Jesús no estimó ser como Dios para venir al mundo, y esa conexión de dejar todo para amarnos me conecta mucho con esto de la adopción, de ser amados a través de esta expresión tan grande de ser hechos hijos. Y ahora, ¿saben qué? Mi hermano, en algunos pesitos de alguna herencia, por ser mi hermano, también participó del beneficio. Y entonces, por línea directa, vos y yo, siendo hechos hijos de Dios, como Nati nos contaba, fuimos convertidos en herederos también de todos los beneficios de ser hijo de Dios. Y me encanta esto que nos contaba Nati, porque no solamente fuimos herederos de los beneficios de ser hijos, sino también de los derechos de haber sido hechos hijos. Y esto es buenísimo. Y el domingo pasado, y Nati también nos contaba, sobre su propia experiencia en relación con su mamá, cuando su mamá estaba muy frágil de salud y tuvo que sacar un poder legal para representarla frente a diferentes lugares, porque ella ya no tenía la capacidad de decidir. Entonces iba al médico, iba al banco, tomaba decisiones sobre la casa, sobre ciertas cosas. ¿Por qué? No porque solamente era hija, y esto también nos conecta con esa herencia y esa representatividad, sino porque había un poder legal que avalaba que ella podía hacer lo que tenía que hacer. No solo por ser hija, sino porque legalmente tenía este aval. Y eso me encanta porque conecta mucho con lo que hoy te voy a compartir. Y también el domingo pasado, Maru trajo muchísima claridad sobre la importancia de vivir en comunidad, pero no solo por vivir en comunidad, sino recordándonos a vos y a mí, que así como Jesús dice que Él consultaba todo con el Padre, Él consultaba todo con su papá. Dice, no hago nada que mi papá no me haya dicho que hiciera. Y que nosotros, Él estaba sujeto a la autoridad del Padre, estado en la tierra, aún siendo Dios, pero Él decidió ese rol. Y nosotros, vos y yo, también entendemos que nuestra autoridad está avalada por estar bajo autoridad. Y por eso es tan importante vivir en comunidad, porque la autoridad con la que vivimos nosotros en ese modelo de cuidado que Dios pone, nos pone a nosotros en una posición de representatividad en esa misma autoridad que viene de parte de Dios. ¿Estamos ahí o ya te perdí? ¿Estamos bien? Genial. Para movernos en ese poder y autoridad. Salud. Y hoy mi desafío es poder hacer un doble clic en algo clave. Cuando digo doble clic es que quiero abrir una ventana un poquitito más profunda en esta experiencia o en esto que estamos hablando acerca del poder y la autoridad. Y quiero hablarte acerca de la legalidad espiritual y la importancia que hay en entenderla para vivir como representantes del cielo acá en la tierra. ¿Qué? Voy de nuevo. Hago doble clic sobre la legalidad del espiritual. Hablamos sobre legalidad de haber sido hechos hijos, que no tenía que ver con simplemente decir, yo soy hija de la señora Ana, como contaba Nati, para hacer los trámites necesitó un poder legal. Y fuimos hechos hijos adoptivos legalmente, por eso estamos dentro de esta herencia. No sé qué pasa, pero no hay problema. Seguimos. Voy a decir, ¿soy yo? Cambiamos el mic, si es necesario. Entonces, yo voy a compartirte, sí, creo que soy yo. Bien. Es entender esto para vivir como un representante del cielo acá en la tierra. ¿Qué le dijo el tío del hombre araña al hombre araña? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso es verdad. Y sabés que la Biblia cuenta acerca de esto. Que desde el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, que es la expresión del poder de Dios, desde el tiempo antiguo, se
posaba sobre ciertas personas. Era como que conectaba con ciertas personas estratégicamente. ¿Para qué? Para que estas personas, con ese poder y esa autoridad que venía de parte de Dios, cumplieran un plan o un propósito. ¿Para qué? Para guardar, para proteger a sus hijos. El Espíritu Santo era esa representación y podés verlo en historias como la de Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Se conoce. Si no se conoce, Sansón era un hombre súper fuerte que se la bardeó, pero cuando venía el Espíritu Santo hacía locuras, al punto de que se paró en la puerta como si fuera la friulana y dijo, ciego ya por haber hecho lío, digo, poneme al lado de las columnas. Y el Espíritu Santo le dio fuerza, tiró las columnas, mató a todos sus enemigos en un solo momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le daba ese poder. ¿Para qué? Para poder traer protección a la vida de sus hijos. Otro hombre, rey Saúl, un rey, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, que eligieron ellos, un hombre grande, súper fuerte. En un momento el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Y qué pasó? Empezó a ganar batallas que eran imposibles. Empezó a liberar al pueblo de manera imposible. Después se la mandó. Y otra vez salió otro hombre, el rey David. ¿Y qué pasó? Otra vez ese Espíritu Santo en el rey David. Pero, ¿te puedes imaginar vos con ese mismo poder en tu vida? Ese mismo poder con este mismo plan y este mismo objetivo. ¿Cuál era? Proteger y cuidar a los hijos de Dios. Ese poder que viene de parte de Dios a nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo. Y en Mateo 10:1, que leímos al principio, pasa algo súper distinto. ¿Sabes por qué? Porque Jesús toma ese poder y autoridad que Él mismo tenía. Hasta ese momento, el Espíritu Santo era como una sola batería de poder que le daban a uno y era solo el que la tiene el poder. Pero Jesús en ese momento dijo, yo tengo un alargue y tengo un múltiple, así que lo que voy a hacer es de esa energía les voy a compartir a ustedes. Y lo que hizo fue agarrar a esas personas que había elegido. Jesús toma esa autoridad y es la primera vez que se escucha esto en la Biblia. Jesús le dice, yo les doy poder y les doy autoridad para que ustedes vayan en mi nombre. Y Él le entrega a sus discípulos una llave espiritual para, escucha esto, liberar a personas. Una llave para liberar a personas de algunas cárceles oscuras. ¿Cuántos no vivimos alguna vez en nuestra vida en situaciones que parecían cárceles oscuras? Y Jesús estaba queriendo dar un mensaje y volver a conectar con esa intención de proteger a sus hijos. Entonces agarró a 12 hombres tan falibles y tan locos como vos y yo y le dijo, tomá, acá está la llave, te doy el poder y la autoridad. Vos vas a ir a llevar salud a las personas, vas a liberarlas de cualquier cárcel de oscuridad y vas a traer sanidad a todos los que están enfermos. Pero algo que hizo es que a través de eso, no solamente Jesús se lo estaba dando a ellos, sino que desde el momento en que Jesús nos dio a nosotros la tarea, a través de la gran comisión, la tarea de llevar el mensaje, ese poder y esa autoridad que le dio a los discípulos en aquel momento, ¿sabes qué pasa? Porque somos hijos, somos herederos. Entonces ese mismo poder y esa misma autoridad hoy para vos y para mí sigue vigente. ¿Cuánto hiciste por eso? Nada. Lo hizo todo Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene la llave y Él nos entregó la llave a nosotros. Y algo que es interesante para que vos tomes para tu propia vida, que es cuando Dios te llama a hacer algo, también te da lo que necesitas para hacerlo. Cuando Dios te llama a hacer algo, también te da lo que necesitas para poder hacerlo. Y como decía Nati, cuando aceptás a Jesús y les entregás el control de tu vida, recibís una nueva identidad. ¿Por qué?
porque sos hijo de Dios. Y con eso también recibís autoridad en su nombre. En otras palabras, Dios prepara a los que Dios llama. Y todos nosotros fuimos llamados a esta gran comisión que Jesús nos dio ahí por aquel tiempo antes de irse. Capaz que vos estás pensando ¿y cuál es mi ministerio? ¿Qué tengo que hacer yo en la vida? ¿Qué me llamó Dios? Mateo 28, la gran comisión. Vos y yo tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje y tenemos ese power pack de baterías que nos dio el Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús. Y tenemos la llave maestra. ¿Sabes para qué? Para abrir la prisión de las personas que están viviendo en oscuridad, en enfermedad y en pobreza. ¿Y sabes qué es lo más lindo de esto? Es que quizás al principio no te sientas, ¿cómo esto es para mí? Nada que ver. O sea, a mí me copa el hecho de haber aceptado a Jesús y que me perdonó y su amor, pero el hecho de tener que asumir una responsabilidad demasiado tengo, ¿no? Para tener que estar asumiendo una responsabilidad de hacer algo tan grande. Pero ese poder, una buena noticia es que no tiene que ver con tus propias fuerzas. No tiene que ver con cuántos años de antigüedad vos tengas en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque esto es un derecho legal. No tiene que ver con lo que vos pienses o opines. Es algo que Dios te da por derecho legal. Y pastor, yo ayer decidí por Jesús en mi vida. Genial. Cuando salieron los papeles de mi hermano, 10 minutos después, ¿saben qué? Él tenía nuestro apellido. Había un derecho legal adquirido. Había un documento que decía, él es hijo de Carlos e Inés Grillo. ¿Cuánto tuvo que hacer mi hermano? Nada. Hay un papel, un documento que a nosotros nos posiciona como acreedores de ese beneficio, de ese derecho legal. Pero a medida que nosotros vamos caminando, nos damos cuenta que no tiene que ver con nuestra fuerza, sino tiene que ver con lo que Él nos dio. Y en ese ejercicio, Dios te va preparando y Dios te va respaldando. Porque este primer envío que Jesús hace en Mateo 10 es el primero de 3. Y saben que hay un detalle atrás de esto que Jesús le dice, vayan sin guita y sin ningún tipo de bolsón. ¿Saben por qué? Porque Jesús se quería asegurar de que ellos volvieran. Entonces dijo, no lleven plata, no lleven nada para comer, vayan y traigan el mensaje y vuelvan. ¿Por qué? Porque Dios al que llama, Dios prepara. Y si vos te sentís sin herramientas, te sentís sin recursos, hay un poder legal que avala que lo que vos quizás no sientas en tu propia fuerza que tenés, ya lo tenés legalmente. No sé si esto te anima o te desanima, pero la verdad es que a mí me pone súper bien. Porque si dependiera de mis fuerzas y de mi ánimo, estamos en el horno. Porque como te dije, este gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y porque como hijos de Dios, una buena noticia es que no necesitamos agrandar el combo. Mira, no sé, ahora yo hace mucho que voy a McDonald's, pero te dicen, Señor, ¿quiere agrandar el combo? Sí, pero acá no hay que agrandar el combo. Para que esto venga incluido en el pack hijos de Dios. No, así como cuando reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos hechos hijos, por derecho legal, esta autoridad para traer libertad física y espiritual en el nombre de Jesús, también es parte de nuestra herencia en Dios por medio de su Hijo. Y esto es un gol. Porque tu salvación, tu libertad no quedó simplemente en vos mismo. No es simplemente para tu propia vida, es un envío y que Dios quiere hacer en tu propia vida, usarte para poder llevar ese mensaje. Y ahora vamos a retomar el texto que leímos al principio. Jesús envió a sus discípulos. Pero también los envió con el fin de dar un mensaje. ¿Se acuerdan del mensaje que tenían que dar? El mensaje que dice Mateo 17 es, yendo, anuncien este mensaje diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué vuelvo a tomar esto? Porque claramente la palabra que Jesús se traduce para esta palabra que Él dice, reino de los cielos,
En el original, a mí me gusta ir tanto en lo profundo de qué es lo que dice el texto. El texto en griego es basileia, y la palabra basileia significa gobierno. Gobierno, no es reino, es gobierno. Y donde hay gobierno, entonces el mensaje que Jesús le mandó a anunciar se diría de esta forma: hey, escúchenme, el gobierno de los cielos se está acercando. ¿Y qué es lo que pasa cuando un gobierno viene? ¿Por qué hago énfasis en esta palabra gobierno? Porque estuvimos hablando desde un principio sobre términos legales. Y cuando hay un gobierno, hay una nueva ley. Entonces, cualquier gobierno, lo que define en sí mismo, o se define por una ley, y esta ley está puesta para cumplirla. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando operamos fuera de la ley impuesta por un gobierno? ¿Qué pasa? Estamos en ilegalidad. Exactamente. Hay un gobierno que viene y Jesús anuncia y que avisa, no traiciona. Hey, hay un gobierno que está viniendo. Jesús está en la tierra, Él está iniciando un nuevo tiempo, un nuevo gobierno. Y Él dice, el gobierno del cielo está cerca. Hay una nueva ley que está viniendo, así que prepárate vos que estuviste gobernando hasta ahora, porque las leyes ahora las defino yo. Y el reino espiritual, en el reino espiritual, esto también aplica. Tanto para un gobierno natural, como tenés leyes de tu municipio, leyes de la ciudad, y muchos votaron acá en Capital, hay leyes que hay que someterse. En el reino espiritual hay también autoridad, hay orden y hay leyes y derechos. Y Jesús vino a establecer legalmente un nuevo gobierno y a darnos esa autoridad legítima. Cuando digo legítima es porque está conectada directamente con la ley por haber sido hechos hijos. O sea, ni vos ni yo somos ocupas espirituales. Somos todos hijos con papeles. Y donde hay un hijo con autoridad, ¿sabes lo que pasa? El enemigo tiene que retroceder. No sé si te sentís preparado para esto que te estoy diciendo, pero te doy una buena. No tiene que ver con cuánto estés preparado. Ya lo tenés por derecho. Ya es tuyo. Y lo que quiero hacer hoy es soltar luz sobre tu vida para que puedas despertar a esta realidad con la que Dios te está empoderando para que puedas cumplir el plan que Él preparó para que vos vivieras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jesús estaba anunciando que un nuevo gobierno se estaba estableciendo y que el anterior tenía que irse. Pero lo que pasaba en aquel tiempo es que el gobierno que Jesús estaba anunciando no era un gobierno visible. Y la gente que estaba alrededor de él, hasta sus mismos discípulos, se confundieron. Porque esperaban que Jesús viniera a tumbar al presidente de turno. Dice, ahí viene. Este es el Mesías que estamos esperando, este es el Rey que estamos esperando, Él va a voltear todo y Él se va a poner en el reino, ya Roma no nos va a oprimir más. Y nada que ver. Jesús hizo una cosa absolutamente diferente, porque el reino que Él anunciaba tenía leyes que no estaban sujetas a lo que vos y yo pensáramos. Es un reino que está espiritualmente constituido, y ese reino es el que quiere mostrarnos Él a vos y a mí, que no se trata de lo que nosotros pensemos, sino de lo que Él planificó para que vivamos. Pero Jesús hablaba de un reino espiritual que venía a reemplazar el sistema que había estado gobernando hasta ese momento. Y ese sistema era real, aunque invisible. Un gobierno dirigido por el mismo diablo. ¿Y sabes qué? Lo que Jesús dice en Mateo 10, el versículo 1 al 7, Él dice que
fueran a abrir las prisiones de las cárceles espirituales y a traer salud sobre las personas. Y todo esto es parte de lo que sucede por el sistema de opresión que nada tiene que ver con el gobierno del reino de los cielos. Cuando estamos alejados de Dios, estamos expuestos al resultado de ese gobierno. Pero nosotros como hijos tenemos el beneficio legalmente otorgado de tener ese poder y esa autoridad para ser libres de esto. Y este gobierno dirigido por el diablo afectaba la vida de las personas con aflicción, espíritus inmundos, enfermedades, dolencias. Y era un gobierno tan oscuro que tenía muchos esclavizados, pero Jesús mandó anticipar por medio de sus discípulos: hey, avísenle a ese que está ahí que hay un nuevo gobierno del cielo que está cerca. Y eso significa algo poderoso, porque no hay más lugar para que el otro gobierno siga operando. Entonces, las leyes del reino de Dios ahora se activaban en ese territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Donde antes reinaba el temor o el miedo, ahora viene un gobierno de paz. Donde antes había opresión, ahora hay libertad. Donde operaba la enfermedad, ahora se manifiesta la sanidad. Donde había tinieblas, ahora hay luz. Y eso no fue solamente allá, eso está hoy acá, para vos y para mí. Y es importante conocerlo y entenderlo, porque hay una legalidad espiritual que nos fue otorgada para que viviéramos y camináramos en ella. Y vos, como hijo de Dios, no solo sos parte de este reino, sino que llevás esta autoridad legal para hacer que este nuevo gobierno se establezca. ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir, pastor? No hay que ir a ningún lado. Que este mismo gobierno se establezca en tu casa, que se establezca en tu escuela, que se establezca en tu trabajo, entre tus amigos, en tu ciudad. Esa es nuestra responsabilidad. Porque donde hay un hijo de Dios con conocimiento de esta legalidad espiritual y con el libre ejercicio del poder que le fue dado, el gobierno del cielo está ahí. Y vos y yo tenemos esa responsabilidad. Ahora, tenemos que saber que así como la ley de paz de este nuevo gobierno se establece para revocar las antiguas leyes de prisión, opresión y enfermedad, para que un gobierno se establezca, hay que darle el lugar que corresponde. Y ese gobierno no se establecía en un trono donde esperaban los de turno. Ese gobierno se establece en cada uno de nuestros corazones. Pero así como Jesús mandó a sus discípulos a decir: che, avisen que hay un gobierno que se está estableciendo, eso me dice a mí que este gobierno no comparte tronos. ¿Qué significa esto para nosotros? Es que si nosotros estamos en la dualidad, donde todavía no estamos tan seguros, che, ¿está sentado o no está sentado? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Está gobernando en mí? ¿No está gobernando? ¿Cómo? No sé. Si hay duda, consulte a su médico. Si tenés alguna duda, lo mejor es ratificar. Sí, quiero ese gobierno en mi propia vida. Sí, quiero ese gobierno reinando en mí, en mi casa, en el gobierno mío como padre sobre mis hijos, bajo ley del gobierno de los cielos, no bajo la ley dura que quizás te daba tu viejo o tu vieja con la chancleta. Bajo la ley del amor, bajo la ley de la oportunidad, de la gracia, del abrazo. Pero la realidad es que este proceso legal es automático. Pero te cuento algo, mi hermano vino a los 11 años a casa. Y él durante mucho tiempo guardó en su corazón algo que lo puso a la luz cuando cumplió los 18. Él dijo: yo estaba esperando cumplir 18 para irme de acá. Porque él legalmente tenía nuestro nombre y apellido. Tenía su nombre y nuestro apellido. Pero en su corazón esa legalidad no le bastaba, porque necesitaba tener una transformación interior. Y pasó un tiempo donde él pudo poner en palabras esta verdad, porque se dio cuenta que
que lo que más le convenía era entender que alguien lo amaba de tal forma que no necesitando que él fuera su hijo, eligió que él fuera y le dio su nombre, su apellido y su herencia para tomar el lugar que quizás nunca en su vida podría haber tomado. ¿Y qué de vos y yo? ¿Qué de vos y yo? A veces jugamos a medias tintas y no tenemos a Dios sentado en el trono de nuestras vidas y estamos en una dualidad espiritual, pero Dios nos dio a nosotros una legalidad que, ¿sabes qué? Necesitamos cuidar, necesitamos guardar. Porque si se te pierde el papel que dice quién sos, ¿qué pasa si perdés el título de tu casa? ¿Qué pasa si perdés esa ciudadanía en Italia, como mi viejo me dio a mí, que tardó tanto tiempo y pagaste tanto? Si perdiste el papel, ¿qué tenés que hacer? Si te interesa, hay que volver a hacer el papel. Entonces el proceso de restauración, como te conté en la vida de mi hermano, él tenía nuestro apellido, tenía un nombre nuevo, pero en su interior todavía no había una transformación. Entonces es algo... es un proceso. No te estreses porque mañana no te sientas tan hijo. Anda a agarrar los papeles y abrí tus ojos y decir, a ver, no puedo creer. Sí, yo soy hijo. Soy amado. Esto es lo que Dios me dio. Esta es la realidad. Mirá, esto es lo que yo tengo. No me lo merezco, pero Él me lo regaló. Es mi vida. Es así. Él lo hizo nuevo. Pero como todo ámbito legal, también existen principios de legalidad espiritual. Pero quiero decirte algo tranquilo, porque yo me acuerdo cuando desperté a estas cosas. Yo nací en un hogar cristiano, muchos lo saben, pero cuando me di cuenta que no estaba jugando en la Play, que esto era la vida real, entonces empecé a darme cuenta que había algo en mí que tenía que resolver, porque había cosas que no estaban funcionando bien. Era como que había algunos borroneados en mi documento como hijo. ¿Y a qué me refiero con esto? Había cosas en mi vida que no tenían que ver con la nueva identidad que Dios me había dado. Y me comportaba como un huérfano cuando en realidad era hijo. ¿Y sabes qué me pasó? Un día acepté a Jesús en mi corazón, aún habiendo nacido en un hogar cristiano. Si naciste en un hogar cristiano, te cuento, tenés que decirle sí a Jesús también. Es una cosa tuya, no es de herencia eso. Pero Dios empezó a inquietarme en mi corazón porque me di cuenta que había cosas que yo había hecho que estaban fuera de los términos legales que Dios había establecido para que yo tuviera esa libertad. Y yendo una vuelta con mi viejo en el auto, adentro mío estaba súper inquieto porque había algo que quería decir y no me salía. O sea, cuando el diablo te tiene agarrado, cuando te tiene atado, te ata por donde sea y no quiere soltarte. Pero yo superé el proceso de mi vergüenza, superé el proceso del juicio, aún de mi viejo, que iba a pensar que su hijo hizo esto. Y le dije, papá, quiero contarte algo. Mirá, me pasó esto. Hice esto y esto. Y yo sé que esto está mal delante de Dios. Y yo quiero ser libre de esta prisión que mi pecado me está generando. Y no tenía que ver con lo que a mí me parecía bien o parecía mal. Porque fui a los papeles y me fijé, no, claro, esto no me corresponde como hijo. Esto me aleja como hijo. Entonces yo estoy agradecido a Dios por ser hijo. Entonces lo que voy a hacer es actuar como corresponde a un hijo de Dios. Y confesé mi pecado. Y oramos con mi viejo. Y mi proceso interno duró tiempo porque yo me sentía re culpable, ¿viste? Y yo decía, no puede ser que yo haya hecho esto. ¿Cómo puedo hacer esto a mi papá que me ama? ¿Cómo puedo haberle fallado de esta forma, vivir de esta manera? Y pasaron un par de semanas y ya me sentí interiormente aliviado, ¿no? Como cuando mandás un bardo y pasa el tiempo y decís, a la distancia como que parece más leve. Pero ¿sabés qué pasó? Cuando retomé fuerzas, ese Espíritu Santo, ese power pack de baterías me dijo, Fer, estamos en un proceso de cambio y transformación en el que yo estoy asociado con que vos
seas transformado en serio. Entonces voy a volver a inyectar esa energía sobre tu vida para que vos puedas abrir tu boca y volver a revisar en tu interior. ¿Y sabes qué pasó? Lamentablemente, por ese momento, se prendieron las luces del estadio. Nuevamente en mi interior había cosas que yo dije, hey, no me acordaba que había hecho esto. No me acordaba que había vivido esta vida. No me acordaba que había mentido así, que había herido a tal, que había hablado de más. No me acordaba de estas cosas. Y otra vez dije, ¿cómo puede ser que yo como hijo esté haciendo esto? ¿Cómo puede ser que esté bardeándola de tal forma? Hasta que dije, basta. La forma de poder ser libre de esto es volver a abrir el corazón, cueste lo que cueste, duela lo que duele, y decir, papá, por favor, vení. Necesito contarte esto. Mira, yo hice esto y esto. Me di cuenta, me recordé ahora cuando tomaba energía de haber atravesado ese proceso de frustración por haberle fallado a Dios. Otra vez el Espíritu Santo en su amor prendía las luces y me decía, Fer, acá hay algo más. Y eso que fue una decisión en un principio se convirtió en un proceso. Y ese proceso fue una transformación hasta que fui completamente restaurado. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás a vos te pasa que hay cosas en las que decís, mejor ni la cuento. Tirala abajo del sillón, vieja. No, esto va en el fondo del cajón de los calzones. Nadie va a tocar ahí. Nadie toca en el fondo del cajón. Pero ¿sabes qué? Necesitamos saber por qué tenemos autoridad. Y si queremos saber por qué tenemos autoridad, necesitamos conocer cuáles son esos principios espirituales que necesitamos guardar vos y yo. Porque no podemos esconderle nada a Dios. ¿O vos creés que podés esconderle algo a Dios? No. Podés mentirle a tu viejo, a tu vieja, a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu amigo, pero a Dios no le vas a ocultar nada. Esto no tiene que ver con que Dios nos está persiguiendo. Esto tiene que ver, sí, nos persigue, pero nos persigue por amor, no para ponernos presos. Él nos persigue para decir, hey, flaco, ¿por qué vivís preso si tenés la legalidad de tu libertad? Porque para poder ejercer un derecho, primero vos y yo necesitamos conocerlo. Porque ignorar un derecho no me protege. Al contrario, estar en la ignorancia me puede dejar fuera de la legalidad. Y esto no me hace inmune a las consecuencias. Escuchá esto. Mira, voy a contarte algo para figurar a qué me estoy refiriendo. Hay principios que operan en la naturaleza, los conozcamos o no. Si no estás de acuerdo conmigo, te lo voy a explicar con un ejemplo simple pero poderoso. Soy malísimo con la electricidad. En mi casa hace rato tengo un enchufe que para que funcione ese enchufe tenés que prender la luz. Soy re bueno con eso. O sea, hice una conexión horrible. Me encanta, pero la electricidad nunca le encuentro la vuelta. Pero, ¿qué me decís vos si alguien mete los dedos en el enchufe? Cuando metés los dedos en el enchufe, ¿necesitas entender cómo funciona la corriente alterna? ¿Necesitas conocer o saber la ley de Ohms? ¿Necesitas estudiar energía eléctrica? No. Lo sepas o no, vas a recibir un tremendo patadón. Lo sepas o no, esa ley va a impactarnos. La electricidad va a operar igual sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hay leyes que gobiernan la electricidad y esas leyes no piden permiso, simplemente funcionan. Había traído acá algo para hacer un acting, pero lo dejé. ¿Está bien? Y esto mismo pasa con los principios espirituales. Puedes ignorarlos, desconocerlos o no entenderlos, pero siguen funcionando sobre tu vida, lo sepas o no. Ellos son para beneficio, pero si estás fuera del paraguas de la legalidad, como dicen los abogados, ¿qué pasa? Te vas a mojar, te van a afectar. Y puede ser que para vos todo esto sea una novedad, o no, pero la realidad es que algo que la Biblia nos muestra es que la mejor arma del enemigo
El enemigo, el diablo, es, ¿sabes qué? Tu ignorancia espiritual y mi ignorancia espiritual. Mantenernos en la ignorancia es el mejor negocio del diablo. No saber lo que Dios ya declaró, no conocer esta autoridad, no entender el evangelio del reino es la mejor arma del enemigo. Y es por eso que quiero traer luz sobre tu vida. Pablo dice claramente en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, si el evangelio, la buena noticia, está encubierto, es porque el Dios con minúscula de este siglo, escucha esto, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Lo que quiero decir es, el enemigo trabaja, el diablo trabaja justamente ahí, en taparte, en confundirte, en mantenerte ciego en lo que ya es tuyo en Cristo Jesús. ¿Estás ahí? Lo que quiero decirte con esto es que necesitamos conocer y saber para poder desarmar estas estrategias del diablo. Y quiero hablarte sobre legalidad espiritual en pim pam pum, para entenderlo fácil. ¿Sí? Génesis 1, 26 al 28 dice que Dios nos dio a nosotros toda la legalidad para gobernar en la tierra. O sea, le dijo, vos estás a cargo de esto. O sea, nos dio el control y la responsabilidad de la autoridad. Pero 2 capítulos después, ¿sabes qué pasó? Vos y yo, representados por un tal Adán y Eva, lo que hicimos fue entregarle por desobediencia al diablo esa legalidad que Dios nos había dado. Hey, esto es un bodrio, yo ya lo sé, es letra chica, pero si no lees la letra chica del contrato, ¿sabes qué pasa cuando firmás? ¿Qué pasa cuando no lees la letra chica del contrato? Te va a afectar, atenete a las consecuencias. O sea, el hombre le cree al diablo y pierde el control y cede legalmente ese poder, y desde ahí, desde el ejercicio legal del poder, el diablo, el enemigo, empieza a meter su sistema, un virus de oscuridad, de mentira, enfermedad y destrucción. ¿O no es así? Y gente que pregunta y dice, ¿y por qué Dios, si es tan bueno, deja que el mundo esté como esté? No, es que la gente se deja instalar un software que no es el que está preparado para ello. Por eso es que cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le ofrece los reinos del mundo. ¿Saben por qué? Porque era lo que él había ganado en el Edén. Ofrece lo que tenía. Pero ¿saben qué? Jesús no entró en el juego. ¿Y con qué le respondió? Le respondió con la constitución de la cual las leyes del reino se escribieron. Le respondió con la palabra de Dios. Y así inhabilitó toda acción del diablo. Y acá me surge una pregunta. Porque la ignorancia o el desconocimiento nos puede alejar de entender en qué situación nos encontramos. Y me viene una pregunta a mi corazón y es, ¿puedo haberle entregado legalidad al diablo en algunas áreas de mi vida? Leí toda la letra chica. Sé cuáles son los beneficios y mis responsabilidades. Lo conozco en profundidad, lo conoces en profundidad. A mí, te digo, mientras preparaba esto, como que me agarró un miedito, ¿no? Si nosotros vivimos fuera de las leyes del gobierno de Dios, lo que sucede es que estamos directa o indirectamente sobre la influencia del dominio del príncipe de este mundo. Pero calma. Jesús vino con una misión clara. ¿Y sabes cuál fue? Como dice en 1 Juan 3:8, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Por eso es que Jesús no cae en la trampa y responde con la verdad. Y él dice, escrito está. ¿Dónde? En la Constitución, papi. Acá está la ley. ¿Te diste cuenta de eso? Cuando Jesús vence en la cruz,
Dice que le sacó el poder a todos esos espíritus del mal. Colosenses 2:15, anotalo si querés. Dice que Cristo, escuchá esto, despojó a los poderes espirituales y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Sabes qué es esto? Esto fue el cumplimiento de la ley para que nosotros pudiéramos ser libres, recuperando la autoridad que ¿quién? Que vos y yo habíamos perdido. Él la ganó en la cruz. Él pagó con sangre esa libertad, la tuya y la mía. Esto te tiene que hacer explotar. Porque uno lo naturaliza, ¿no? Pero la verdad que esto expone una realidad. Que nosotros como hombres nos alejamos de Dios. Y cada cosa que hacemos fuera del diseño de Dios, ¿sabés qué hacemos? Le damos legalidad al diablo. Yo necesito control Z todo el tiempo en mi vida. Necesito tirar acciones. Hoy, al mediodía, me junté con mi hijo y le digo, mira, me pasó esto, esto y esto. Quería resolver cosas con vos. Y hablé con él. ¿Por qué? Porque no quiero dejar que ninguna cosa afecte mi corazón. Y que esas cosas crezcan y den un fruto que no es el que Dios me llamó a tener. ¿Estás ahí todavía? Entonces, dicho esto, hagamos un doble clic para entender que para ejercer esta autoridad que Jesús recuperó legalmente en la cruz, necesitamos primero necesitamos nosotros ser libres de todo lo que hayamos dado legalidad al enemigo en nuestras vidas, de manera consciente o inconscientemente. Ay, jefe, no me di cuenta, pasé en rojo. Sí, señor, acá está la multa, tome, suya. No me di cuenta, pasó en rojo todo. Necesitamos despertar y entender si estamos viviendo en esa legalidad espiritual que Dios trajo para nuestra libertad. Entonces, el primer lugar donde tenemos que ejercer este poder y esta autoridad es sobre nosotros. El primer gobierno al que Jesús nos llama para ejercer esta autoridad es el gobierno en tu propia vida. Dicho más simple, por la obra de Jesús en la cruz tenemos una llave de libertad y en primer lugar tenemos que ejercer esta libertad que Jesús ganó por nosotros. Y hay una llave que Jesús nos da en Mateo 18:18. Y escucha esto. Jesús dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, ¿cómo sigue? Será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en el cielo, en la tierra, perdón, será desatado en el cielo. Siempre este pasaje lo vi como, ok, lo que tengo que hacer es atar en la tierra para que sea atado en el cielo, desatar en el cielo para que sea desatado en la tierra. Pero haciendo doble clic te das cuenta que los verbos que están en este texto indican algo que no estábamos viendo por el espejo retrovisor. La conjugación de los verbos en griego, y acá está, ¿por qué necesitamos un abogado cada vez que tenemos que ir a un juicio? Porque a nosotros se nos pierde la letra chica. Pero la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para nuestra libertad. Y este texto dice algo a favor tuyo y mío. ¿Sabes qué dice? Dice que la conjugación está en participio pasivo perfecto. No tengo idea qué es, pero ahora te cuento. ¿What? ¿Qué significa esto? Primero, participio pasivo implica que la acción no la hacemos nosotros. O sea, no es algo que nosotros hacemos en el cielo, escucha esto, sino que ya fue hecho en el cielo por Dios. Y cuando hablamos del segundo punto, el tiempo perfecto, indica que la acción ya fue completada en el pasado, pero que sus efectos siguen vigentes hoy. O sea, este texto, haciendo un doble clic, leyéndolo como tiene que ser, se leería así: todo lo que atéis en la tierra habrá sido ya atado en el cielo. Wow.
y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido ya desatado en el cielo. Entonces lo que esto nos está mostrando no es que lo que nosotros atamos en la tierra se confirma después en el cielo, no, es al revés. Cuando atamos o desatamos acá, lo que estamos haciendo es poner en práctica algo que Dios ya decidió anticipadamente allá arriba. ¡Oh! Entonces no tengo que decidir yo qué atar o desatar. Necesito estar conectado con el juez justo y entender qué ató y qué desató ya para ejercer en esa legalidad este principio. No inventamos las decisiones, sino que necesitamos discernir el corazón de Dios y las traemos a la tierra. No decidimos desde lo emocional o lo humano, sino desde la mente de Cristo. Justo después de este texto, en Mateo 18, Jesús habla una historia y dice, había un rey que tenía un siervo y este siervo le debía mucha plata. Tanta plata que no podía pagarla en toda su vida. Y dice que cuando llamó al siervo a este rey y le dijo, escúchame, ¿sabes cuánta plata me debes vos a mí, no? Sí, señor, sé cuánta plata le debo. ¿Sabés qué te puede pasar por deberme toda esa plata? Sí, claramente. Dice, ni en toda tu vida podrías pagarla. Pero ¿sabes qué voy a hacer yo? Yo te perdono la deuda. Este rey es la persona de Dios. Y este siervo somos nosotros. Hay una deuda que es imposible que paguemos y Él nos la perdonó. Pero acá hay un principio espiritual que nosotros tenemos que entender. Dice que este siervo salió de la presencia del rey y se encontró con otra persona en el camino y le dijo, vos me estás debiendo plata a mí. Pagame lo que debes. Y dice que el hombre no tenía para pagar y lo que hizo fue agarren a este hombre y mándalo en la cárcel, no le perdone la deuda. Y lo que dice el texto, que el rey se entera y se indigna y revoca el perdón que le había dado anteriormente. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y el rey le dice, ¿cómo puede ser que te perdoné tanto y no pudiste perdonar tampoco? Y Jesús remata con esta frase flojita, dice, así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. No sé si se entendió como lo leí. Lo leo de nuevo. Así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. ¿Pero por qué dice esto? Ahora, ¿Dios no es un Dios de amor y de gracia y de todo perdón? Sí. Porque Dios es malo y se está negando a perdonarme. No. Es que, entre otras cosas, cuando vos y yo decidimos no perdonar, salimos del marco legal donde el perdón de Dios opera y entramos en la ilegalidad espiritual. Ah, yo no sabía esto. Pásate en rojo. Entonces, lo que puedo ver a través de esto, que para mí estaba totalmente cegado, es que el perdón no es una sugerencia. Es una ley de reino. Y si no caminamos en ese principio, bloqueamos lo que ya fue decidido a nuestro favor en el cielo. Y lo que ya fue desatado, no podemos desatarlo en la tierra. ¿Tiene sentido? No podemos operar esa llave. Es decir, vos y yo en el cielo ya tenemos libertad. Pero nuestra decisión es atar o desatar esas cosas que Dios ya hizo en el cielo y en la tierra. Pero que a nosotros nos toca comprender a qué o a quiénes diste o dimos autoridad en nuestras vidas. Y decidir elegir qué hacemos con eso. Fuimos el otro día a la casa de los amigos
Estaban tomando algo y alguien dice, yo estoy estudiando para tirar el tarot. Estaba jugando, no pasa nada. Me tiró las cartas. Algo era parecido a lo que estoy viviendo. No estoy contándote mi testimonio, ¿no? Estoy haciéndote un acting de lo que quizás en la relativización de lo que vivimos podemos estar introduciéndonos. Pero te hablé del perdón, no te hablé de tirarte las cartas. Entonces, pastor, ¿cómo bajo todo esto a mi lunes? ¿Qué hago ahora? No me sé las leyes, no me sé esto, no me sé aquello. Mirá, lo primero que quiero decirte es que Dios te invita a vos y a mí para que seamos protagonistas. Porque nadie puede hacer lo que Dios te llamó a hacer a vos. Nadie podía confesar esas cosas que yo estaba en mi acta en contra de la ley y que las estaba ocultando. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mi vida y vino a mi corazón, me dijo, hey, Fernando, ¿te acordás que sos mi hijo? Sí. Pero esto no es un hijo mío, esto no vive un hijo mío así. Ah, no sabía. ¿Qué vas a hacer? Entonces, el primer punto que quiero animarte para que puedas colaborar en este proceso de Dios en tu vida es, 1, rendir tu vida bajo la autoridad de Jesucristo y el gobierno del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Podemos hacerlo ahora. Tu libertad no vas a lograrla por esfuerzo humano. Es cuando vos elegís hacer a Jesús el Señor, que significa máxima autoridad en tu propia vida. Segundo, confesá y pedir perdón. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tercero, tenés ese power pack incluido en tu vida, el Espíritu Santo. Y lo que dijo Jesús es que Él te iba a guiar a toda la verdad que necesitaras tener. Entonces lo que quiero invitarte es que puedas decirle al Espíritu Santo, por favor, mostrame eso que todavía no estoy viendo. Mostrame esos semáforos en rojo que pasé y que te estoy viviendo. Porque no quiero vivir en ilegalidad cuando vos pagaste un precio por mi libertad. El Salmo 19:12, el rey dice, ¿quién puede entender sus propios errores? ¿Quién puede? Y después dice, líbrame de los que me son ocultos. Wow. O sea que vos podés acordarte de algunos, pero que quizás hay algunos que ni siquiera te acordás, porque están tan sepultados, tan guardados y tan olvidados, pero que te están afectando, te están impactando y decís, che, ¿por qué no avanzo en mi vida espiritual? ¿Por qué no puedo permanecer en la fe? ¿Por qué no puedo crecer en lo que Dios me está llamando? Porque hay cosas que legalmente y espiritualmente están impactándote. Pero mirá que le meto ganas, no tiene que ver con tus ganas, tiene que ver con lo que la ley espiritual dice acerca de lo que vos merecés vivir como hijo de Dios. Cuarto y último, perdoná a quienes te dañaron. No, eso no lo voy a hacer nunca. Es tu decisión. Pero acordate lo que le pasó a este siervo que no quiso perdonar. Y recordá cuánto fuiste perdonado por Jesús. Mientras el perdón esté pendiente, hay ataduras que siguen activas. Y esto no se trata de justificar lo que pasó. Esto no se trata de decir a un abusador que es un buen tipo. No. Esto lo que trata de decir es que yo necesito soltar el control y cortar con el ciclo de dolor. Esto no se trata de decirle a tu esposo o tu esposa que te engañaron, o a tu amigo que te estafó, o a quien sea, sos un buen tipo. No, esto significa que vos decidís
perdonar por tu propia libertad, para que ese principio de legalidad no impacte en tu vida de manera negativa y quede fuera de ese paraguas que Dios abrió para cubrirte. Escucha esto, mira, perdonar no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. Te saca del lugar de víctima y te posiciona como un protagonista. Te saca del lugar de alguien herido y te pone en el lugar de alguien sanado. Te saca del lugar de alguien atado y ¿sabes qué hace? Te pone en el lugar de alguien libre. ¿Qué lado querés? Como leímos, el perdón que nosotros recibimos por ley está vinculado al perdón que damos. Y necesitamos entender de que no queremos justificar lo que otros hicieron, sino de soltar ese control que quedárselo a Jesús. Cortar el lazo de ese dolor y dejar de ser rehenes del pasado. Porque eso no te permite avanzar. Y hay leyes espirituales que están a tu favor. Porque el principio de la ley, según la legalidad, tiene el espíritu de quien la escribió. Y el espíritu de quien escribió estas leyes es el espíritu del Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice, y no miente, que Él en su esencia es amor. Entonces un Dios de amor, aunque vos te parezca justo o injusto, ¿sabés qué pasa? Todas las leyes que Él estableció son para tu salvación, para tu amor, para tu perdón y para tu libertad. ¿Qué vamos a hacer? No queremos señalar tu pasado. Yo no soy nadie para señalar a nadie primero. Jesús con la ley no quiere señalar tu pasado. Él te dice, mirá, tu futuro puede ser diferente. Porque yo lo pagué, yo lo hice por vos y por mí. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Quiero invitarte a que mientras los chicos tocan bien suave, hagamos juntos una oración. Haz esta oración si estás de acuerdo conmigo. Y le digas, podés decirlo en voz alta si querés hacerlo, nadie te va a señalar. Señor Jesús, hoy yo me rindo a tu gobierno en mi vida. Te pido perdón y renuncio a toda ilegalidad y a toda mentira que le abrí al enemigo, consciente o inconscientemente en mi vida. Dejo a los pies de Cristo toda ilegalidad y declaro que el enemigo pierde todo derecho legal sobre mi vida. Soy tu hijo, soy tu hija. Tengo autoridad en el nombre de Jesús. Y te pido que tu reino gobierne cada parte de mi vida. Sé que en estos próximos días, quizás como me pasó a mí cuando era adolescente, o ya te puedas acordar de algunas cosas en las que estuviste pasando, ¿verdad? Che, ¿me puedes sacar estas multitas de acá? Y que te des cuenta y digas, tengo algunas cosas que me doy cuenta de que no están funcionando bien en mí. Hay un principio de legalidad que para poder salir de ese principio en contra tuya, tenés que ponerte a cuentas con Jesús. Que puedas abrir tu corazón, que puedas perdonar, que puedas dar ese favor y
puedas empezar a ver con mucha más claridad el futuro que Jesús tiene preparado para nuestra vida. Porque para poder tener poder y autoridad, primero necesitamos estar bajo esa autoridad en pleno uso de nuestra libertad. Vos y yo, hay una ley que indica: soy libre. ¿Cuántos quieren que esa ley se aplique a su vida? Yo lo quiero. Yo quiero que esa ley se aplique en mi vida. ¿Te animás a levantar tu mano si lo querés? No tienen que hacerlo todo, solamente lo que quieran. ¿Cuántos quieren en su vida que esta ley de libertad se aplique a ellos? La palabra de la Biblia dice: a libertad fueron llamados. Fuiste llamado a libertad. Si tu semana empiezan a venir cosas a tu mente en las que Dios te está diciendo: che, nos ponemos a cuenta, no tengas miedo, porque Él ya pagó el precio y Él está esperando ejecutar ese acto de libertad en favor de tu vida. Nos encantaría poder conectar con vos y conocerte. Podés escribirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y YouTube.